Hola vecinos y vecinas de Colina, hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de Hablemos de Salud. Como todas las semanas nos encontramos con un profesional de la Corporación Colina, del área de salud, de la Dirección de Salud, para conversar sobre un tema relevante para usted, para su vecino, para su familia, para la comunidad. En este capítulo de hoy hablaremos sobre la importancia de la vacunación. En esta oportunidad nos preguntaremos por qué es importante vacunarse. Usted sabe de que vacunarse últimamente se ha hecho bastante relevante, toda la gente o la mayoría ha ido a hacerse la vacunación contra el COVID-19, pero también hay otras vacunas que son importantes para nuestra salud. Para eso y para resolver esta y otras dudas sobre la vacunación nos encontramos con la enfermera encargada de vacunación comunal, Fanny Palma. Hola Fanny, ¿cómo estás? Hola Rebeca, muy bien, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Fanny, cuéntanos primero que nada un poco sobre ti. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la comuna? ¿Dónde trabajas? ¿Y de qué trata un poco tu cargo para que la gente lo comprenda? Bueno, llevo 8 años trabajando acá en la comuna, ya en la corporación. Actualmente realizo las labores en dependencias del CEFAM de Colina y me encuentro a cargo de lo que es la vacunación comunal del SARS-CoV-2, ¿ya? Y también veo todo lo que tiene que ver con el vacunatorio que está adosado al CEFAM de Colina. Muy bien, Fanny. Primero que nada, para comenzar, te vamos a hacer la pregunta que nos hacemos todas las semanas. Esta vez es, ¿por qué es importante vacunarse? ¿Por qué es importante vacunarse, ya sea COVID u otras vacunas? ¿Cuál es la importancia de vacunarse? Bueno, la importancia de vacunarse ya es porque las vacunas, actúan estimulando la respuesta del sistema inmune de cada persona, ya sea frente a un virus o para una bacteria. Ahora, cuéntanos un poco también, ¿qué hacen las vacunas en el cuerpo? ¿Cuál es el trabajo que tienen las vacunas en el cuerpo? Muchas veces nosotros no sabemos realmente lo que sucede, sino simplemente es como, ya, hay una enfermedad, tengo que vacunarme contra esta enfermedad para evitar contagiarme o para evitar que sea mayor la enfermedad, si es que llegara a contagiarme. Pero, ¿qué es lo que realizan las vacunas en el cuerpo? ¿Cómo nos cuidan? Bueno, actúan aumentando el sistema inmunitario de la persona. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo me administro la vacuna y mi cuerpo va a generar anticuerpos para esa patología o para ese virus o contra la bacteria. O sea, podríamos decir que nuestro cuerpo dice, ¿sabéis qué? Si uno no tiene la vacuna, dice, ¿sabes qué? Voy a enfermarme. Pero si uno tiene la vacuna, si se administra la vacuna, dice, paremos la enfermedad, puede llegar hasta cierto lugar, pero no completamente. Claro, porque ¿no? ya va a estar el virus o la bacteria que fue administrada por medio de la vacuna ya va a estar reconocida por el sistema inmune del paciente. Muy bien, ahora también cuéntanos un poco cómo el cuerpo reacciona a la vacuna. Ya sabemos que reacciona de esta manera, pero también muchas personas quizás tienen bastante miedo al vacunarse por el hecho de enfermarse. Está muy relacionado, por ejemplo, la vacuna contra el COVID misma. Mucha gente no se la quiere poner porque me voy a enfermar un día, 2 días o quizás más, o me va a dar COVID. Ese es un miedo que tienen muchas personas que piensan que se van a enfermar, que les va a dar la enfermedad y fregaron, o sea que si no se la contagiaron van a enfermarse en esta oportunidad. Cuéntanos si esto realmente sucede. Ya, bueno, cualquier reacción frente a una vacuna es esperable, que por ejemplo el paciente pueda tener fiebre hasta 48 horas post vacunación, dolor muscular, dolor en el sitio de punción o que se coloque enrojecido el sitio donde se puncionó, que es donde se administró la vacuna, pero la vacuna no le va a generar la enfermedad, en el caso del COVID, como es el caso que me expones. Si el paciente se realiza la inoculación hoy, por ejemplo, y 2 días después da positivo a COVID, eso quiere decir que el paciente ya estaba cursando el cuadro, comenzó con la sintomatología después, pero no es que por la vacuna le haya dado COVID. O sea, en ese caso la persona ya tenía la enfermedad, Exacto. Solamente que fue una coincidencia nada más. Exacto. O sea, que no nos estaríamos enfermando por ponernos la vacuna. Correcto. La vacuna no le va a dar la enfermedad. Muy bien, ahora también para la vacunación también hay un orden de vacunación. Me refiero a que hay gente que se puede vacunar antes o que tiene prioridad que otras personas. ¿Por qué existe esta prioridad, por ejemplo, para niños o tercera edad, que es muy conocido también en otras vacunaciones también, como contra la influenza y cosas por el estilo? ¿Por qué se da este orden de vacunación? Bueno, el orden de vacunación lo indica MinSal, y va de la mano con los grupos de riesgo que estableció MinSal para cada patología.
Ya la influenza tiene su grupo de riesgo y en el caso del COVID también ya se definió ahora por medio del calendario de MinSal las patologías de riesgo, ¿ya? Y como patologías de riesgo, en el caso del COVID, para recibir la dosis bivalente, que es la dosis anual contra el COVID, estableció que los pacientes de riesgo son los pacientes inmunosuprimidos, los crónicos entre 12 y 59 años, las personas de 60 años y más y los funcionarios de salud. Una consulta, ¿por qué los funcionarios de salud? Y esto es súper relevante, porque mucha gente dice, pero los funcionarios de salud tienen como prioridad para vacunarse, pero es porque trabajan con muchas personas, ¿cierto? Porque se ven expuestos todos los días a la atención de pacientes que estén positivos al COVID. Muy bien, y ahora, hablando ya del COVID, cuéntanos un poco, ¿qué es el COVID? Bueno, el COVID es una enfermedad respiratoria, ya que es producida por el virus del SARS-CoV-2. Ya, y esta enfermedad, ¿cómo se desarrolla? Nosotros, yo sé que llevamos 2 años en pandemia y 2 años en que la gente ha pasado por esta situación, que al principio la gente se mantenía completamente encerrada por decisión propia y después ya se creó una cuarentena, pero cuéntanos un poco cómo se da esta enfermedad, cómo se desarrolla en cada persona o en cada individuo la enfermedad, cuáles son, como podríamos decir, además de los síntomas, qué es lo que puede pasar. Bueno, cada persona se ha visto que presenta síntomas distintos, o sea, no está establecido que todos tienen que tener la misma sintomatología. Ya hay pacientes que tienen síntomas, si bien respiratorios, ya dificultad respiratoria, tos, ya, y hay otros que también han presentado síntomas gastrointestinales, ya. Entonces, no está como establecido que es algo sí o sí todos los síntomas para un mismo paciente, ya. También, como sabemos, puede generar efectos secundarios sobre la salud de la persona, ¿ya? Y generar secuelas, no solamente a nivel pulmonar, ¿ya? Sino que secuelas generalizadas. Claro, hay mucha gente que cree que solamente va a estar, por ejemplo, con tos nomás y va a tener como una tos grave durante mucho tiempo, pero no solamente eso es la razón por la que uno quiere vacunarse o debe vacunarse contra el COVID o debe cuidarse de enfermarse, sino también tiene que ver con otros, ¿cómo podría decirlo? Con otros problemas más graves, ¿cierto? Claro, o sea, la idea de la vacunación ya es, si bien no se le asegura que no le vaya a dar COVID, pero sí se está asegurando de que las secuelas que pueda tener el COVID sobre la salud de la persona sean menores, o si bien ninguna, que es la idea. Ahora tú que llevas ya bastante tiempo trabajando, desde la pandemia, ¿cierto? Antes de la pandemia ya trabajando en la vacunación del COVID. Cuéntanos un poco, ¿hay algún caso como extremo, como alguna persona que se haya enfermado de COVID y que haya terminado quizás con la muerte o quizás con problemas posteriores después, que después muchas veces los tratan, por ejemplo, en los spas? Claro, bueno, durante la pandemia tuvimos muchos casos positivos aquí en la comuna ya, y actualmente todavía hay gente que está en rehabilitación pulmonar post efecto del COVID, pacientes que tuvieron hospitalizaciones graves, ya, pacientes que estuvieron en la UCI, ya conectados a ventilador mecánico. Entonces los efectos que va generando, las secuelas que produce al no estar vacunado, pueden ser graves, incluso llevar a la muerte. Claro, son secuelas más encima que los acompañan en el diario vivir a las personas, que muchas veces incluso los dejan con una terapia permanente durante mucho tiempo hasta que se mejoren, ¿cierto? Correcto, que quedan en rehabilitación, ya muchos pacientes han quedado con dificultad respiratoria, ya que les provoca el que se cansen, post-COVID, ya que tengan un cansancio mayor. Muy bien, ahora, ¿por qué vacunarse contra el COVID? ¿Cuál es la razón? Mucha gente no quiere vacunarse y otras personas que se han vacunado, la mayoría de la población se ha vacunado, pero ¿por qué debemos vacunarnos contra el COVID? Bueno, el principal motivo, vuelvo a decirlo, es disminuir el efecto de las secuelas que el COVID produce sobre la salud. Ya, o sea, la idea es que el paciente, si bien salga positivo, pero esto no le genere ninguna secuela a nivel ni respiratoria ni de alguna otra parte de su cuerpo, de su organismo. O sea, la importancia es principalmente evitar mayores complicaciones, porque igual podemos contagiarnos de COVID. Claro, la vacuna no va a asegurar el que no le vaya a dar COVID al paciente, sino que va a asegurarle que sus efectos van a ser menores. Claro, ahora respecto a eso mismo, ¿por qué tantas dosis? Que es algo que la gente dice, me he vacunado 1, 2, 3, 4 veces y ahora
por quinta vez algunas personas se van a tener que vacunar. ¿Cuál es la importancia o por qué se desarrolla esta cantidad de dosis durante el tiempo? Bueno, la vacuna es una vacuna nueva, ¿ya? Entonces se ha ido demostrando que la inmunidad de la vacuna en el cuerpo va disminuyendo. Entonces ese es el motivo por el cual se ha tenido que ir realizando inoculación permanente a través de los calendarios de MinSal, con fechas de vacunación, llamado a la población de acuerdo a su última dosis, ¿ya? Para poder mantener la inmunidad de la persona lo más efectiva posible. Claro, porque muchas personas dicen, pero si me puse la primera dosis, ¿para qué ponerme la segunda o la tercera o la cuarta? De hecho, hay mucha gente que reclama contra esto. Claro, y de hecho hay gente que aún no tiene ninguna dosis. Exacto. Muchas personas que aún se niegan completamente a vacunarse porque, como tú decías, es una vacuna nueva. Es una vacuna nueva. Entonces la gente es como, pero si no ha sido probada, no lleva tantos años, entonces no vamos a ver las secuelas que puede provocar la vacuna. Claro. Pero también, ¿cómo las vacunas nos han ayudado a superar el COVID? Porque eso es importante, nos ayudaron a que pudiéramos salir de la cuarentena. Estuvimos en una cuarentena bastante larga en nuestro país, entonces también las vacunas nos ayudaron a poder pasar este paso a paso hasta que finalmente terminamos la cuarentena, ya no estamos ocupando mascarillas en la mayoría de los lugares, pero ¿cómo las vacunas nos han ayudado a superarlo? Bueno, la vacuna ha ayudado en el sentido de que la cantidad de fallecidos por el COVID ha disminuido considerablemente. ¿Ya? O sea, hubo un momento en la pandemia en que fallecían más de 100 personas diarias. ¿Ya? Actualmente igual las cifras han aumentado a que en un momento llegamos a 0 fallecidos diarios y actualmente otra vez están notificando causa de defunción por COVID. Ahora, ¿qué dosis están colocándose en este momento? ¿Qué dosis? O sea, por ejemplo, si yo no hubiera puesto ninguna dosis, ¿puedo colocarme las dosis? ¿Cómo funciona el proceso de la vacunación actualmente? Bueno, actualmente están disponibles la primera dosis, la segunda dosis, la tercera dosis, la cuarta dosis y la quinta dosis o dosis anual, ya que es la dosis bivalente. Esta vacuna, que es la última, protege contra 2 cepas, ya que es la cepa original del SARS-CoV-2 y el Omicron. Ya son las 2 cepas de esta vacuna última. Claro, que el Omicron es como la cepa más reciente, por así decirlo, ¿no? Exacto. Muy bien, ahora también, ¿por qué debemos seguirnos vacunando? Bueno, la continuidad del proceso de vacunación, porque primero para evitar las secuelas, ¿ya? Y que esto va de la mano con generar inmunidad, o sea, seguir manteniendo inmunidad dentro de nuestro cuerpo. Muy bien, y también, ¿cómo es el proceso de vacunación? Muchas personas le tienen miedo ya a vacunarse, ya sea desde pequeños o porque les han metido mucho miedo que duele mucho o me voy a enfermar, que es lo que hablamos recién. Entonces, ¿cómo funciona el proceso? Desde el momento que yo llego al vacunatorio, ¿cómo funciona? Bueno, desde el momento que el paciente llega a nuestro punto de vacunación, bueno, tiene que presentarse primero con su cédula de identidad o bien con el pasaporte en el caso de aquellos que sean extranjeros. Una vez que se revisa el paciente en el RNI, que es el Registro Nacional de Inmunización, y se corrobora qué dosis es la que le corresponde al paciente, ya sea primera, segunda, tercera, cuarta o el refuerzo bivalente, ya al paciente se le realiza el proceso de inoculación, dependiendo de la dosis que le corresponde, ¿ya? Este proceso es a través de la vacuna, ya que se le indique según la indicación que esté por medio del calendario del MinSal, y posterior al proceso de inoculación, el paciente tiene que esperar media hora en el punto de vacuna, ¿ya? Y una vez pasados los 30 minutos, se le entrega el carnet de vuelta, o sea, el carnet de vuelta al paciente y se retira del lugar. ¿Por qué hay que esperar 30 minutos? Que es algo que la gente no quiere hacer muchas veces y dice, ¿para qué? Ya me vacuné, me quiero ir. ¿Por qué hay que esperar esos 30 minutos? ¿Por qué esos 30 minutos son tan importantes? Ya, esos 30 minutos son importantes, no es que se haya establecido ahora, siempre ha estado establecido ya por el POE, que es como la Biblia de las vacunas para nosotros, que tiene que estar los 30 minutos el paciente esperando. Ya, ¿por qué? Porque esos 30 minutos es el rango de tiempo donde el paciente podría hacer un shock anafiláctico. O sea, eso es decir, tener una respuesta alérgica grave o leve
frente a la vacuna. O sea, es más que nada para cuidar la salud del usuario. Para cuidar la salud del usuario. Porque imagínate, no sé, lo vacunan y se va y le pasa algo a la salida. ¿Quién lo va a atender? Para tratar un shock anafiláctico hay que tener medicamentos, ¿ya? Oxígeno, porque puede causar algún tipo de dificultad respiratoria. Entonces, y eso nosotros lo mantenemos en nuestros puntos de vacunación, o bien las veces que salimos a terreno también se sale con todo el kit de emergencia necesario. Ahora hablemos de números. ¿Cuántos vacunados tenemos en la comuna? ¿Cómo ha funcionado? Más que los números, cuéntame un poco primero cómo ha funcionado el proceso de vacunación en la comuna desde que se inició contra el COVID. Acá se tuvo también un hospital pequeñito para poder tratar a las personas que tenían el problema del COVID de ahí, cerca de San Luis. Ahora, cuéntanos un poco cómo se ha realizado el proceso a través del tiempo, por así decirlo, que llevamos más o menos 3 años ya de pandemia. Bueno, el proceso de vacunación propiamente tal ya comenzó muy bien acá en la comuna. ¿Ya? Actualmente estamos bastante bajos en las cifras, en los números. Ya las personas no están acudiendo a los puntos de vacunación. Hubo una clara visualización cuando se eliminó el pase de movilidad. Exacto. ¿Ya? La gente después del pase dejó de ir a vacunarse, dejó de concurrir por sus dosis. Y bueno, con respecto así a números, a grandes rasgos, en nuestra comuna actualmente se han administrado 462.157 vacunas. O sea, eso contando las 5 dosis que hay. Contando todas las vacunas, ese es el total de vacunas que ha administrado la comuna. ¿Y cuál es como la vacuna que más falta que la gente se ponga? O sea, ¿en qué dosis, por ejemplo, podríamos decir que la gente dejó de vacunarse? Bueno, la dosis de ahora, la actual, la dosis bivalente, ya que hace el llamado al grupo de riesgo que mencioné al inicio, ya que son los funcionarios de salud, los pacientes inmunosuprimidos, los crónicos de 12 a 59 años y los adultos de 60 años y más. Ahora, tenemos esta cantidad de vacunados que suena como un número bastante grande, casi 500.000, pero eso cuenta las 5 dosis. No es como que hayan 500.000 personas que se vacunaron, sino es simplemente las 5 dosis. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos motivar a nuestros familiares, por ejemplo, ya que la mayoría son tercera edad, personas con problemas? ¿Cómo podemos motivarlos a que se vacunen, a que realicen el proceso de inoculación? Bueno, la motivación principal tiene que ser que yo me voy a vacunar con la finalidad de disminuir los efectos secundarios que el COVID pueda generarme. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Hacer el llamado a que el proceso no solamente sea por un pase que le permitía a la persona entrar a algún lugar o trasladarse a algún lugar, ¿ya? Porque me cuido yo y cuido mi entorno también. Exacto, porque, o sea, uno muchas veces va a los lugares y uno no sabe si las personas están enfermas. Correcto. O, por ejemplo, no sé si mi familia puede haberse contagiado de COVID de un momento a otro y uno, tú sabes, como tú me decías, el COVID no se muestra inmediatamente en las personas, sino a un par de días, después de un tiempo, la gente ahí recién empieza a tener problemas, ¿cierto? Recordemos que también hay personas que son asintomáticas, o sea, nunca supieron o nunca se enteran que están con COVID. Muy bien, ahora también no solamente de COVID tenemos que vacunarnos o vacunar o cuidar a nuestra familia solamente del COVID, sino también hay otro programa que es el PNI, el Programa Nacional de Inmunización, que también llama a vacunarse. ¿Qué es el PNI y para quiénes deben vacunarse? Bueno, el PNI es el Programa Nacional de Inmunización, ya es un calendario que se saca año a año por MinSal, ya, donde hace el llamado a vacunarse a ciertas edades a los niños, adultos y embarazadas, ¿ya? En los niños ya hace el llamado, bueno, a los recién nacidos que se vacunan cuando nacen en el hospital, la clínica, ¿ya? A los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, al año, a los 18 meses, que viene siendo el año y medio, a los 36 meses, que son los 3 años, ¿ya? En primero básico, cuarto, quinto y octavo básico, ¿ya? Luego se salta a las embarazadas con más de 28 semanas de gestación y a los adultos mayores de 65 años y más. Ahora, ¿qué vacunas son las que se colocan en este programa? Por dar ejemplo, las vacunas que se van a colocar en los colegios. ¿Qué vacunas son las que se colocan? Ya, bueno, en los colegios
principalmente se realiza el proceso de inoculación de los niños de primero, cuarto, quinto y octavo básico, ¿ya? En primero y octavo básico se realiza la vacunación con la DTPA, ¿ya? Y en cuarto y quinto la vacunación contra el virus del papiloma humano, que es la VPH. Esas son las vacunas que se concurre a realizar a los establecimientos educacionales. O sea, y son vacunas que nos protegen de enfermedades que son bastante críticas, ¿cierto? Exacto, y es una vacuna totalmente gratuita. Recordemos que todas las vacunas que están establecidas por MinSal en este calendario son vacunas que no tienen costo. Ya se puede acceder, bueno, lo mismo, carnet de control del pequeño, certificado de nacimiento o bien cédula de identidad, si es que tuviera. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de que los alumnos no hayan asistido el día en que fueron a vacunar a su colegio o escuela? ¿Qué hay que hacer en ese caso? Bueno, en ese caso los papás tienen que concurrir con el menor, ¿ya?, a cualquiera de los dos CESFAM de nuestra comuna, ya sea el CESFAM Esmeralda, CESFAM Colina, o bien a algún vacunatorio adosado a MinSal. O sea, 100% gratuito y solamente hay que ir a un vacunatorio público, podríamos decir, o un vacunatorio que tenga el convenio con MinSal. Muy bien, ahora también, tú me hablas de 2 vacunas. ¿De qué se trata la primera vacuna que se le entrega a los niños? La ETPA, bueno, protege contra la tos convulsiva, la difteria y el tétanos, ¿ya? Y la VPH, que como ya mencioné, es contra el virus del papiloma humano. O sea, son vacunas que van a proteger a los niños durante mucho tiempo, durante toda su vida. Correcto. Ahora, ¿qué sucede si es que no se administra la vacuna? Bueno, la vacuna es de carácter obligatorio, ¿ya? Hay un decreto ya otorgado por MinSal, ya que es el decreto exento número 6, que nos obliga a nosotros a administrar la vacuna sin autorización. Solamente se informa a los padres y a los directores de los establecimientos educacionales que se va a concurrir tal día a realizar el proceso de inoculación. Claro, porque hay muchos padres que no quieren vacunar a sus hijos también, así como hay padres que quieren protegerlos y cuidarlos también, hay padres que no quieren vacunar a sus hijos. Por eso es importante que hablemos de estos temas. Correcto, es fundamental que los niños estén vacunados, ¿ya? Vuelvo a explicar que la vacuna genera inmunidad dentro del cuerpo, ¿ya? Entonces eso es fundamental para que los niños puedan tener su sistema inmune preparados. Ahora, Fanny, volviendo un poquito al COVID, algo que no te pregunté. ¿Cuáles son los puntos de vacunación y dónde la gente se puede ir a vacunar? Bueno, actualmente tenemos como punto de vacunación la Oficina Municipal de Chicureo, ya que funciona de lunes a viernes, el Centro Emprendedor, ya que también funciona de lunes a viernes, y contamos con algunas campañas que estamos haciendo actualmente. Estamos concurriendo a domicilios de los adultos mayores que presenten algún problema para desplazarse, ¿ya? ¿Cómo se puede acceder a ello? Debe concurrir algún familiar al centro de salud para que se pueda registrar en la nómina que ya se tiene para que vayan un equipo a administrarle la dosis al domicilio. O sea, hay que ir directamente, por ejemplo, yo si tengo a mi abuelita que tiene que ponerse la vacuna y no puede, no la puedo llevar, tengo que ir directamente al CESFAM a pedirlo, ¿cierto? Exacto. ¿Ya? Entonces ahí se registra, ¿ya? Y se le concurre a colocar la dosis al domicilio, ¿ya? Otra estrategia que se está utilizando, que se está administrando la vacuna también, por ahora, en los centros de salud, ya hasta el mediodía. Ya hay un punto en la entrada de cada centro de salud para administrar solamente vacuna COVID. Y también existe la vacunación extendida también, ¿cierto? La vacunación ¿Cómo funciona extendida, ese proceso? sí, también lo quiero explicar. Y estamos también, antes de que se me olvide, asistiendo a las juntas de vecinos. Muy bien. Ya las juntas de vecinos también las tenemos organizadas, planificadas, ya por medio de un calendario para poder llevar las vacunas a la comunidad, ya. Y con relación al horario de vacunación, este proceso extendido se realiza en el CESFAM de Colina, ya de lunes a viernes, de las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde, y el día sábado desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. El mismo CESFAM de Colina. En el mismo CESFAM de Colina. El día sábado se vacuna todas las vacunas, ya están disponibles. Para todas las edades. Para todas las edades. De lunes a viernes solamente se vacunan adultos.
¿Y qué sucede en el caso de la vacunación de la mañana que tú me contabas que se está realizando? ¿Se puede vacunar cualquier persona? Cualquier persona durante la mañana. Muy bien. Fanny, antes de finalizar el programa, me gustaría que pudieras darle las recomendaciones a los vecinos y vecinas referente al COVID y al PNI directamente a esa cámara para que sepan cómo vacunarse y por qué tienen que hacerlo. Bueno, yo quiero hacerles el llamado a nuestros vecinos y vecinas a que concurran a nuestros puntos de vacunación a realizar el proceso de inoculación contra el COVID-19. El calendario del MinSal lo pueden encontrar disponible en las redes sociales de MinSal o bien a través de las páginas de la corporación y de la comuna. Y además dejarlos invitados porque recuerden siempre que no es solamente me protejo yo, sino que disminuyo los efectos secundarios que el COVID puede tener sobre mi salud, ¿ya? Y ayudo protegiendo a mi entorno, ¿ya? Y con respecto al Programa Nacional de Inmunización, la invitación es que todos aquellos papás que sus hijos tienen alguna dosis pendiente, ya sea de primero, cuarto, quinto o octavo básico, que concurran a cualquiera de los 2 centros de salud, ya sea CESFAM Esmeralda, CESFAM Colina, o algún vacunatorio adosado con MinSal. Muy bien, muchas gracias, Fanny, por acompañarnos. De nada. Ahora también les recuerdo nuevamente, si usted se quiere vacunar contra el COVID, puede ir a la oficina municipal de Chicureo, que queda en el sector de Los Ingleses. También puede ir al Centro del Emprendimiento, que queda en Avenida Interprovincial 130, si usted no lo ubica, está a un costado de la Shell. Y también al lado de Estancia Lira y bien cerca del Líder también. Así que si usted quiere vacunarse contra el COVID por esos 2 puntos, también, como indicaba Fanny, puede ir directamente a los CESFAM durante la mañana. También puede ir al CESFAM Colina durante la tarde si es mayor de 18 años. Y también puede ir el sábado a administrarse en el CESFAM Colina en caso de necesidad. También si su hijo faltó el día en que las personas de la Dirección de Salud fueron a su colegio o escuela, usted puede ir directamente con su hijo a los vacunatorios que se encuentran tanto en el CESFAM Esmeralda como el CESFAM Colina o directamente a un vacunatorio en otro lado que esté con convenio con MinSal. También los detalles sobre la vacunación de COVID lo pueden encontrar directamente, como decía Fanny, en las páginas de la Corporación Colina, en la Municipalidad, también tu canal Colina y también del MinSal, tanto la información de PNI como de COVID-19. Muchas gracias, Fanny, nuevamente por acompañarnos. Y nosotros les recordamos también que usted puede seguirnos por Instagram, Facebook, Twitter, también TikTok, tanto en la Corporación Colina como tu canal Colina. Y también los invitamos al próximo jueves a la misma hora por las mismas redes sociales para que hablemos de nuevo de salud junto a otro profesional de la Dirección de Salud de la Corporación Colina. Como todos los jueves a las 12 del día nos encontramos con un tema relevante para la salud de su familia o de nuestra comunidad. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias, Fanny.